La opinión pública es parte de la vida pública y, como tal, constituye un importante objeto de estudio. Para definir a la opinión pública como la expresión de cualquier colectivo que tenga la capacidad de manifestarse acerca de un objeto de origen público o privado, pero de exposición pública en un ámbito socialmente visible. Se considera una opinión cuando cumple con la condición de tratarse de una expresión abierta y visible. Las opiniones pueden ser verbales y no verbales. Las verbales son cuando las personas emiten al hablar con unos y otros, piensan o sienten respecto de ciertos objetos o situaciones, y en cambio las no verbales son cuando los ciudadanos, para apoyar o repudiar un determinado acontecimiento, realizan marchas de silencio, bocinazos y apagones. Así como la difusión es la que transforma una cuestión de origen privado en la materia de opinión pública, con referencia al ámbito, es una visibilidad social la que se presenta como elemento definitorio. Una cuestión no puede ser considerada pública si las personas opinan de ella en ámbitos privados. Lo público del ámbito no se encuentra determinado por la propiedad pública del objeto en cuestión, sino por la visibilidad social de las manifestaciones. Con relación al objeto o tema sobre el que se opina, hay que tener en cuenta tanto los puntos de origen como de manifestación. No solo los temas de origen público son objetos de la opinión pública, sino también algunas cuestiones de origen privado que alcanzan manifestación pública. Modelo hipodérmico de la comunicación, también conocido como teoría de la bala mágica, teoría de la aguja hipodérmica y teoría de la transmisión en cadena. La idea central resulta clara. Los mensajes proyectados producen en la audiencia un efecto directo, rápido y sin intermediación, y uniforme en todos los integrantes de la opinión pública, que además reaccionarán de modo inmediato a los estímulos. Un ejemplo claro es el programa La Guerra de los Mundos, transmitido en una radio de Estados Unidos el 30 de octubre de 1938. Se trataba de un radiodrama en el que Orson Welles descubrió de modo muy realista una ficticia y destructiva invasión marciana en la Tierra. El programa fue escuchado por cerca de 6 millones de personas. El 70% de la población creyeron que estaban escuchando noticia. Alrededor de 1.700.000 personas aceptaron la emisión como un boletín informativo y que 1.200.000 personas se asustaron. Los efectos mínimos o limitados de la comunicación de masas. Se reconocía la existencia de diferencias individuales aun cuando las personas compartan pautas de comportamiento. La noción de actitud se volvió tan central que pasó a dominar la escena de los estudios acerca de la comunicación de masas. La tesis de los efectos mínimos o efectos limitados sostiene que los medios ejercían una pobre o casi nula incidencia sobre los comportamientos y que en el mejor de los casos se limitaría a reforzar las actitudes y posiciones previas de cada individuo mediante la atención y exposición selectiva. 3. El doble flujo de la comunicación. Algunas personas tendían más al intercambio informal de ideas con otras personas que al uso directo de los medios de comunicación de masas. En todos los grupos sociales existen individuos que son particularmente activos a expresar abiertamente sus opiniones. La información que parte desde los medios masivos es recibida y retransmitida por los líderes de opinión a las demás personas de los grupos sociales. La teoría del doble flujo de la comunicación resultó uno de los principales andamios en los que se basaron la teoría de los efectos mínimos o limitados. En síntesis, las relaciones interpersonales se manifiestan como puntos de anclaje de actitudes, opiniones y esquemas conductuales e implican la existencia de redes de comunicación. En palabras de Fleur y Ball, las relaciones sociales informales desempeñan una parte significativa, modificando la forma en la que determinadas personas reaccionan frente a un mensaje que les llegue a través de los medios de comunicación de masas. Usos y gratificaciones. La tesis central de esta teoría es que las personas tienen necesidades que tenderán a satisfacerla de diversas maneras, entre ellas, utilizando la comunicación de masas. El procedimiento mayormente elegido consiste en indagar a los sujetos acerca de la importancia que para ellos tienen una determinada necesidad y,
¿En qué medida utilizan algún medio de comunicación de masas al intentar satisfacerla? La agenda SETI. Walter Lippmann trabajó sobre el papel de los medios en un doble sentido. Por una parte, se refirió a la capacidad de los medios para definir el mapa cognitivo de la sociedad sobre su experiencia con el mundo en el que vive, ayudando a otorgarle sentido. Por otro, lo que la prensa expresa acerca del mundo, aquello que la gente percibe como real, no es más que un pseudoambiente creado por las noticias de la realidad de los hechos. Bernard Cohen dijo: los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente qué tiene que pensar, pero tienen un éxito asombroso al decirle a la gente sobre qué tiene que pensar. La hipótesis inicial fue que los medios de comunicación tenían la capacidad de seleccionar y destacar ciertos temas y omitir otros, y mediante este mecanismo instalar lo que sería percibido como importante por la opinión pública. Los mass media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad. Las premisas surgidas de aquel experimento indicaron que los medios no afectan las actitudes, valores y comportamientos del destinatario, sino que tienen un efecto cognitivo que recae en los sistemas de conocimiento que el individuo asume y estructura establemente. En conclusión, se puede decir que la opinión pública es parte de la vida pública y, como tal, constituye un importante objeto de estudio. En el modelo hipodérmico se entiende que los medios tienen una poderosa influencia en las personas. Los efectos mínimos o limitados nos dan a entender que los medios refuerzan las actitudes previas de cada individuo. Y por el último, las teorías de la agenda SETI nos dice que los medios no tienen éxito al decirle a la gente qué tiene que pensar, sino sobre qué tiene que pensar.